Gracias a Dios por este día. Quisiera en este momento que dispongamos nuestro corazón. Y cuando nosotros vemos que Jesús va en camino a Jerusalén, ha hablado repetidas veces acerca de su sacrificio. Los discípulos no entienden 1, 2, 3, 4 veces. No entienden cuál es el propósito, pero Él dice: es necesario que vaya a Jerusalén, porque esto van a hacer. Me van a desechar los principales, van a condenarme, voy a ser muerto, voy a sufrir, pero después de 3 días voy a resucitar. Y ellos no entendían ni qué era el sufrimiento ni la resurrección. Vamos a orar y voy a pedirle también a los niños y jóvenes que pueden pasar a sus clases, a sus salones, y vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti y queremos, Señor, que prepares nuestro corazón, que no seamos como los discípulos que aún por temor no preguntaban al maestro acerca del propósito de ir a la cruz para luego resucitar. Que nosotros podamos también estar entendidos de que padeceremos o pasaremos por pruebas, sin embargo tú estarás obrando en nuestras vidas día a día. En esta hora, Señor, nos acercamos delante de ti y pedimos que abras nuestra mente espiritual, nuestro corazón espiritual, y que podamos, Señor, discernir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. En este contexto, Jesús va a entrar a Jerusalén cuando Él ya ha hablado acerca de lo que va a pasar allí. Y el día de hoy yo quisiera tocar el tema: Jesús busca fruto o Jesús pide un fruto. Jesús está buscando un fruto en la persona y está buscando un fruto en su pueblo. Y primeramente en el capítulo 9, versos 1 y versos 7, no lo voy a tocar, pero Jesús va a entrar como rey a Jerusalén. Recuerde esto: Jesús entra como rey a Jerusalén, no como maestro. Y les había dicho en el capítulo 9, versos 1 al 7, cuando habla de la transfiguración, dice: ustedes van a verme viniendo en mi reino, en mi gloria. Y le ven en la transfiguración. Y esa es parte de su gloria. Pero cuando entra a Jerusalén, también es Él viniendo a Jerusalén como rey, en su gloria. Y hay unos sucesos antes de que Él llegue a Jerusalén y me gustaría tocarlos. No voy a leer los versos, se los voy a dar, pero no los voy a leer. Y primeramente en el capítulo 10, verso 47 y 48, nosotros vemos que Él va pasando junto a Jericó y hay un ciego, Bartimeo, hijo de Timeo. Y este ciego está clamando a Jesús. La gente le dice: no grites, no llames a Jesús. Y en medio de la muchedumbre se escuchaba la voz de Bartimeo. Y versos 47 y 48 de Marcos dice que él decía o proclamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Antes de que llegue a Jerusalén. ¿Por qué? Porque este hombre está clamando y diciendo una verdad acerca de Jesús. Jesús es el hijo de David. No solamente porque es descendiente de Judá o hijo de David por el linaje, sino quiere decir: tú eres aquel que había sido prometido a David como uno de tus descendientes, o de los descendientes, de David, que restauraría el reino y tendría un reino eterno. En 2 Samuel capítulo 7 nos va a hablar de esto. Dios le había dicho de esta manera: yo te voy a edificar casa. Y el pueblo esperaba la venida de ese rey, que sería un Mesías. Y entonces Jesús, al escuchar a este hombre, y como le dicen: calla, él clama más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el verso 49, en la segunda parte del verso, Jesús lo va a llamar a su presencia. Aquel que clama a Jesús y que lo reconoce como el Mesías, Jesús lo llama a su presencia. Recordemos, es un hombre ciego que está en el camino, que ha sido impedido de clamar a Jesús.
pero Jesús le escucha. Y en el verso 52 del capítulo 10 dice que antes de que él le devuelva la vista, Jesús le dice: tu fe te ha salvado, o has sido salvo. Lo primero que Jesús hace con aquel que le clama como el hijo de David, como rey, esto es hijo de David, el que trae el reino como rey, ¿qué hace Jesús? Le salva, y posteriormente va a sanar su vista. Pero entrando en Jerusalén, también él va a llegar antes de Jerusalén, en el capítulo 11, verso 2 en adelante. Él está junto a Betfagé, y antes de entrar a Jerusalén, él manda a traer un burrito, un pollino, o sea, un burrito que no había sido montado anteriormente ni había sido puesto en trabajo. Y esto era una señal de que él estaba entrando como rey. No leo Marcos porque ya han meditado o conocen este pasaje. Aún a veces la gente no cristiana conoce que Jesús entró en un burrito, en un pollino, a Jerusalén. Recuerde, Bartimeo le proclama hijo de David, el que trae el reino eterno. Ahora, el entrar en un pollino, si vamos a Génesis 49, verso 11, era una profecía en la oración de Israel o Jacob, que le dio a un descendiente de Judá, a uno de los hijos de Judá, y le dice en el verso 11: atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Estamos hablando de Génesis, Israel o Jacob. Están en Egipto, él está muriendo y él está profetizando que vendría un descendiente de Judá que entraría de esta manera en un pollino. De hecho, desde el verso 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo o Shiloh, que sería en hebreo, que significa aquel prometido o el Mesías. Dice: y a él se congregarán los pueblos. Mira, ¿cómo va a venir aquel que va a congregar a los pueblos? Va a entrar en un pollino, pero va a lavar sus vestiduras en vino, en sangre. O sea, va a tener que morir. Ese es el camino que debe llevar. Y nosotros vemos también en Zacarías, capítulo 9, cómo la promesa del Mesías nos decía, hablando del gozo, cómo tendría el rey que vendría de esta manera entrar en Jerusalén. Dice en Zacarías capítulo 9, verso 9, de la siguiente manera. Permítanme un segundo. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión. Le está hablando a la Sión como la ciudad principal, o el asiento o el lugar donde Dios reinaría. Hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Está hablándole a la nación, a los habitantes. He aquí, tu rey vendrá a ti. ¿Quién va a venir? Un rey. ¿Cómo viene este rey? Justo y salvador. Esa era lo que ellos esperaban, un rey justo y salvador. Pero también, ¿cómo viene? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No entraría como los reyes conquistadores en grandes corceles y con caravanas, sino vendría humilde. Pero este sería el rey que vendría a salvar. Por eso Jesús está entrando, cumpliendo con las profecías como el rey. Bartimeo le proclama hijo de David. Cuando entra a Jerusalén, esta señal está diciendo que es el rey. De hecho, en Pascua trataremos tal vez algo de esto. Entonces Jesús está entrando como ese rey. Y cuando entra, la gente empieza a tender mantos, palmas, y empieza a proclamarle y decir: hosana al que viene en el nombre del Señor, hosana al hijo de David. Que también, si vamos al Salmo 118, nosotros vamos a ver cómo este salmo es un salmo mesiánico, donde nos va a estar hablando de la venida del Cristo. Y dice de la siguiente manera en el Salmo 118, verso 24:
Dice así: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. De esta manera el pueblo le está recibiendo con gozo. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. O sea, que tú vengas como ese rey. Pero ¿a quién le están clamando? A Dios mismo. O sea, Jesús no solamente estaba entrando como rey, sino estaba cumpliendo la profecía como Dios viniendo a salvar. Verso 26: estas eran las palabras que decía la gente cuando Jesús entraba en Jerusalén: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. O sea, Jesús está entrando y ¿qué está diciendo el pueblo? Él es Dios, Él trae la salvación, Él nos trae luz. Y dice: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. O sea, es tiempo de sacrificio. Verso 28: mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, y te exaltaré. Cuando ellos, tal vez sin entender, decía Hosana al que viene en el nombre del Señor, proclamando este salmo, que estaban diciendo: mi Dios eres tú y te alabaré y te exaltaré. Entonces, el que Jesús vaya entrando en un pollino y que le clamen como ellos lo están haciendo en el capítulo 11, versos 9 y 10 de Marcos, están proclamando las palabras de este salmo, diciendo: tú verdaderamente que eres el rey que viene a salvarnos, y vas a morir o vas a ser sacrificado, pero tú vienes a establecer un reino de paz. Es momento de gozo y de alegría. Y él llega al templo. En el capítulo 11 de Marcos, Jesús entra al templo, pero el templo era el lugar donde él tenía que haber sido recibido también. Bartimeo en Jericó, un lugar que había sido de maldición, un lugar que había sido destruido cuando ellos entraron a poseer la tierra, un lugar que no se debía edificar, un lugar donde estaba un ciego, y representa la forma de vida de aquellos que no conocen al Señor, alejados, que no pueden ver a Jesús, pero que claman. Aquel que clama, Jesús lo oye, lo salva y le devuelve la vista. La gente proclama a Jesús como el Rey y como Dios que viene a salvarlos y traerles luz. Pero cuando Él llega al templo, ¿cómo es recibido en el templo? Los sacerdotes, los escribas, los conocedores de la ley, los principales, los ancianos, ¿cómo reciben a Jesús? Dice en el capítulo 11, verso 11, que Jesús llega al templo. Él no es recibido ahí en el templo como el hijo de David, como rey, ni como el Mesías. Y de hecho en los siguientes pasajes vamos a ver que aún los principales sacerdotes se acercan y dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Lo cuestionan y entonces procuran matarle. Quienes debían recibirle no le reciben. A veces la iglesia no recibe al Señor como el Rey, quien debe ser alabado, exaltado, obedecido. Entonces llega al templo, el Señor está restaurando su reino y ellos no conocieron el tiempo de su venida. Pero luego vienen estas narraciones y voy a tocar la parte de la higuera. Luego voy a tocar también cómo Jesús en el templo empieza a limpiar el templo, y finalmente la historia de una viña. Y estas tres historias tienen una relación. Va a estarnos mostrando de manera diferente cómo Jesús está llegando y pidiendo fruto, buscando fruto, primero de una manera física, luego al pueblo, y luego a través de una parábola se los está explicando, y ellos no pueden entender. Y yo quisiera que hoy nosotros verdaderamente entendamos, comprendamos qué es lo que el Señor está buscando de nosotros. Dice en el capítulo 11, verso 12, que Jesús llega, verso 12 dice que Jesús llega a Betania y que tiene hambre común por el camino.
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, o sea, que aparentaba vida, que estaba verde, que tenía agua, que había crecido, que había tenido un tiempo para desarrollarse. Dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Y esa expresión quiere decir que Jesús sabía que podía no tener fruto, pero él esperaba que hubiera algún fruto. Antes nosotros teníamos una higuera aquí en la calle plantada y siempre daba higos. Y no sé por qué la cortaron, ¿no? Pero no soy muy fan de los higos, pero a mi mamá le gustaban y ya después la cortaron. Pero daba unos higos grandes así, se ponían morados y sabían bien, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué está buscando en la higuera? Algo que comer, que dé su fruto. Y dice en el verso 13, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Parece que el Señor está exigiendo demasiado a esta higuera. No es tiempo de higos y le está pidiendo higos. Pero a través de esto nos está mostrando la condición del pueblo. La condición no solo de Israel, sino nuestra condición. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. Y en el verso 15 y 16, nosotros vemos que cuando él llega al templo, voy a hacer el paralelo, cuando él llega al templo es como si fuera esta higuera. Ellos venían con sacrificios, venían con ofrendas, venían de lejos trayendo sus sacrificios y llegaban ahí supuestamente para tener una comunión con Dios. Estaban verdes. En el verso 15 y 16 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían. ¿Qué está haciendo? Limpiando ese lugar. Y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. O sea, él que estaba buscando en este templo, gente que viniera a adorarle, que viniera a buscarle, pensaba que encontraría o buscaba en ellos hombres de santidad, líderes, pero también el pueblo que realmente viniera con un corazón sincero delante del Señor. ¿Y qué encontró? Cambistas, comercio, encontró todo, menos lo que él buscaba y empezó a echar fuera todo eso. Ahora, regresemos a la higuera. Cuando esa higuera no da su fruto, en el verso 14, dice que Jesús hace algo. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Maldice esa higuera diciendo que ya no va a dar fruto. Jesús esperó el tiempo y esa higuera no había dado fruto. Ahora Jesús, yo creo que no es injusto. Conocía a esa higuera, no era tiempo de fruto, pero seguramente esa higuera no daba frutos. Cuando un árbol inutiliza, o más bien no da fruto, inutiliza la tierra. ¿Y qué se debe hacer con ese árbol? Cortarlo. No va a producir. Lamentablemente no va a producir. Solamente le quita la luz a los que están más abajo, les quita el alimento a las demás plantas, porque no da fruto. Creo que va entendiendo por dónde voy. A veces nuestra vida está como esa higuera verde. Nos llamamos cristianos, traemos nuestra Biblia, pero ¿qué fruto hay en nosotros? En el capítulo 11, verso 20 y 21, vean qué pasó. Cuando los discípulos regresan al siguiente día, pasan por donde está esa higuera y ven esto. Y por la mañana vinieron a la higuera y la higuera se había secado desde ¿dónde? Desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús dijo, no das fruto, no darás fruto nunca más. Y se secó. Así como había dado oportunidad y no dio fruto, ahora el Señor
definitivamente la desecha. ¿Y qué era lo que el Señor esperaba de su pueblo? Capítulo 11, verso 17. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él esperaba una cosa de su casa: un lugar de oración, un lugar de comunión, un lugar de búsqueda de Dios, un lugar de santidad, un lugar para ofrecer el corazón al Señor. ¿Y qué encontró ahí? Cueva de ladrones. Todos los que estaban ahí estaban por conseguir algo. Lamentablemente, hoy la predicación en los púlpitos es: das más y el Señor te bendice más. Pacta y te va a dar más. Pero ¿cuántos están hablando de una comunión con el Señor? ¿Cuántos estamos hablando del arrepentimiento del pecado? Y era lo que Jesús, lo que Juan el Bautista, lo que los profetas habían hablado, lo que los discípulos hablaron. ¿Y eso qué provocó? Arrepentimiento, conversión. Y entonces el Señor traía bendición. Realmente traía bendición. Inclusive hasta traía prosperidad en muchas áreas. Pero ahora la gente que busca esa prosperidad, pero no quiere ese compromiso con el Señor. Recuerde que Jesús también dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos queremos ser discípulos de Jesús, queremos el reino, pero sin tomar el camino de la cruz, sin tomar el camino del sufrimiento, sin ir a la muerte. Y bueno, ese no es el camino que Jesús nos ha trazado. El camino de Jesús era el camino a la cruz. Dice en el capítulo 11, verso 18 también. Jesús está hablando de esto. Esto era lo que esperaba. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, cuando todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Buscaba fruto, un lugar de oración. ¿Y qué encontró? Solamente los fariseos, los sacerdotes, con largas ropas, con largas oraciones, con tradiciones, o sea, verdes. Pero ¿qué había en ellos? ¿Un buen fruto? No, querían matar a Jesús. Esta es la representación de esa higuera en el pueblo de Dios. Ahora, el rey es el labrador o el dueño de la viña, el que ha preparado el campo y lo ha cercado y hizo que diera fruto, y luego se lo deja a sus labradores, lo deja al pueblo de Israel, lo deja a los principales sacerdotes, podríamos decir hoy a los pastores, a los maestros. Y el Señor viene y va a demandar fruto. Pero ¿qué fruto encuentra de ti y de mí? Empezando conmigo. ¿Qué fruto está encontrando en nosotros? Porque somos buenos para juzgar al que no viene a la iglesia o al hermano. Este tema era para el hermano que no vino, ¿no? O para la hermana o aquellos hermanos de tal iglesia. Pero rara vez nos fijamos y volteamos a nosotros y diciendo: creo que esta palabra no es para nadie más, sino es solamente para mí. Y entonces vamos a Marcos capítulo 12, donde Jesús les va a explicar claramente lo que Él quiere. 1. El Señor entregó la viña a sus siervos, verso 1 del capítulo 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña. ¿Quién es ese hombre? Dios. La cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Hizo todo para que diera fruto? Sí, la preparó. Dice en el verso 2, entonces, si Él preparó todo y dejó gente a cargo, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, ¿qué esperaba? Que su casa fuese casa de oración. Verso 2. Y a su tiempo envió a su siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña, igual que en la higuera, igual que cuando entró al templo. ¿Qué esperaba? Fruto de esa viña. Igual para nosotros, ¿qué espera? Fruto de esta viña. Y nos dice en el verso 3: lamentablemente, igual que la higuera, igual que los religiosos, igual que los judíos, los escribas, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías.
no le dieron el fruto que le correspondía. No queremos, rechazaron obedecer al Señor. Pero el Señor les tiene paciencia, porque ya envió un siervo. Dice en el verso 4 y 5 que Él volvió a enviar otros siervos, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Y vean, va de poco a poco. Primero no le dieron y le echaron. Ahora golpean a los que son enviados y los humillan. Verso 5, perdón. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos golpearon, a unos, y mataron a otros. La rebeldía, el desprecio al Señor, el no dar el fruto va en aumento. Y creo que es el tiempo en que estamos, ¿no? Año 2022, siglo XXI. Aquella iglesia que morían en el circo romano, aquella iglesia que por su fe estaban dispuestos a sufrir, ahora es una iglesia tibia o fría. Es una iglesia que no tiene esa identidad, no tiene esa convicción, no tiene esa fe. No vive como aquellos discípulos en Antioquía que por primera vez les llamaron cristianos, porque dijeron: estos hablan de Cristo, se parecen a ese Cristo del que hablan. Ahora, ¿qué dicen? ¿O qué decimos nosotros como cristianos? Gracias a Dios, porque ahora ya no hay diferencia entre los del mundo y nosotros. Y qué digamos entre los cantantes cristianos, ¿no? Y eso que yo estuve en un grupo por 25 años y estuvimos en muchos lugares, pero ¿hay diferencia? A veces ya no hay diferencia. Dicen, ahora ya no hay perreo, es ovejeo. Es que eso se vende bien en el mundo, hagámoslo para el mundo. Y sí, está haciendo para el mundo. No está dando fruto. Son hojas verdes solamente. Pero en el verso 6, vea cómo le tiene paciencia, aunque su rebeldía va en aumento. En el verso 6 dice, y recuerde que el Padre o Dios es el que plantó la viña. Verso 6. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Si no han respetado a mis siervos. Y cuando vamos a la historia, bueno, aquí va a hablar, nos va a decir Mateo, Lucas también, hablando de este pasaje, está hablando de los profetas que el Señor ha enviado, sus siervos, y algunos mataron, a todos rechazaron y no dieron el fruto al Señor. Pero en el verso 6 dice que envía a su hijo, tal vez lo respeten. Esto es el enviado, el amado de Dios, el amado del Padre. Estamos hablando del Cristo, de Jesús. Y los fariseos, los escribas, están entendiendo. Los sacerdotes entienden que habla de Él y de ellos. Versos 7 y 8. Entonces, ¿qué está esperando? Él sigue buscando a través de todo este tiempo, el Señor, que le den su fruto. 7 y 8. Mas aquellos labradores dijeron entre sí. ¿Quiénes son los labradores? Ahora los sacerdotes, los líderes. Este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. ¿No era lo que hacían los sacerdotes? No me agrada lo que enseña Jesús. Mejor vamos a matarle. Nosotros vamos a decir cómo se tiene que buscar a Dios. Y es lo que hoy el humanismo, las teologías contextuales o los teólogos liberales están haciendo. Esta parte no me gusta de la Biblia, este mensaje no es agradable, no es bien recibido, quitemos eso de la Biblia. No hablemos eso porque ofende. Mejor hablemos de lo que es agradable al oído, lo que puede producir que haya mucha gente o que haya recursos. Y estamos despreciando el señorío. Verso 8. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Él viene, el heredero de la viña viene a pedir el fruto, y aquellos labradores malvados, ¿qué hacen? Le echan fuera y le matan. ¿A qué venía Jesús a Jerusalén? Precisamente a esto. Verso 9. Entonces, así como maldijo a la higuera, así como echó fuera a los que vendían en el templo, Jesús les está diciendo y cuestionándoles a ellos, porque entienden claramente que habla de ellos. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Señor, ten misericordia de nosotros. No seamos nosotros aquellos que nos oponemos a ti.
el Señor destruirá a los labradores y dará su viña a otros labradores, aquellos que den el fruto que Él está pidiendo. Y en el verso 12 dice: y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. O sea, la parábola no era claramente lo que estaba sucediendo. Sí, y esto aclara lo de la higuera cuando entra al templo. Es lo que él está haciendo, pidiendo fruto, viniendo a su viña, siendo el hijo y diciendo: esto es lo que el Padre quiere. Pero ¿qué hacen ellos? Le rechazan. Entonces el Señor hoy está pidiendo fruto de nosotros. ¿No estaremos negándonos a dar el fruto que Él ha pedido, o dando el fruto que nosotros solamente queremos dar? Dice 1 Corintios 13: si no tenemos amor, el amor de Dios, somos como címbalo que retiñe. O sea, somos como la higuera verde con hojas, pero sin fruto. Somos como el viento que sopla de un lugar para otro. Somos como la hierba que por la mañana es y a la tarde desaparece. ¿Cómo está nuestra vida el día de hoy? Ahora, Jesús dijo dos cosas cuando entró al templo. Yo quería que este lugar fuera casa de oración. Uno, ¿qué quería? Que fuera casa de oración. Y cuando el judío entendía esto y los sacerdotes oían esto, entendían de dónde venía esto. Venía del pasaje de Isaías 56. Dice: pero ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Y esto viene de Jeremías capítulo 7. Esas dos expresiones nos dicen todo lo que Jesús esperaba de su pueblo. Y yo voy a terminar con esos pasajes el día de hoy, porque esto es lo que Jesús pide de nosotros. Dice en Isaías 56, verso 7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. O sea, Jesús quería tener comunión, o Dios comunión con su pueblo. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esa expresión de casa de oración quería decir que el pueblo vendría y se gozaría juntamente con Dios, y sus sacrificios serían bien recibidos, porque ellos lo entregarían o entregarían sacrificios limpios. Los que estaban en su casa, ¿qué estaban haciendo? Comerciando. No estaban entregando sacrificio agradable. ¿Cuáles serán los sacrificios que el Señor pide a su pueblo en su casa de oración? El mismo Isaías 56, verso 1 y 2 nos dice: así dijo Jehová. O sea, regresándose al inicio de este capítulo, nos está diciendo qué era lo que pedía en esa casa de oración. Lea conmigo, dígalo fuerte: guardad derecho y haced justicia. ¿Qué era lo que pedía el Señor? Que guarden el derecho, o sea, que obedezcan la ley de Dios y que hagan justicia. Dice: porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. O sea, ¿qué era lo que el Señor esperaba? Un pueblo justo que viviera en obediencia. ¿Cómo vivimos hoy? De hecho, el siguiente verso, el verso 2 dice: bienaventurado o dichoso el hombre que hace esto, el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo. Y recuerde, el reposo recordaba la salvación que Dios les había dado. Primero recordaba la creación, después la salvación que Dios les dio de Egipto, y que el Señor estaba en medio de ellos como un Dios santo. Dice: para no profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal. No solamente hace justicia, sino se guarda de hacer todo mal. Esto era lo que Dios esperaba. Pero ¿qué dice? Buscaba fruto, higos. En el templo también buscaba esa casa de oración, pero no lo halló. ¿Qué fue lo que encontró? Dice: ustedes la han hecho cueva de ladrones. En la higuera no había fruto. Y dice Jeremías 7, verso 11, cuando Dios manda a Jeremías a la entrada de la puerta y dice: clama al pueblo que viene a adorar, diles, esto tengo contra ellos. Y en el verso 11 de Jeremías 7 dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Qué dice el Señor?
ustedes piensan que es una casa falsa, un templo. Voy a decirlo como mucha gente dice de expresiones, es que ahí solamente van hipócritas. Pues yo lo veo, dice el Señor. Ay, y nos duele, ¿verdad? Cuando nos toca a nosotros. Ay, nos ponemos así, como los gatitos, ¿no? No es para mí, es para otro. Dice, no, es cueva de ladrones. ¿Qué implicaba esto? Dice el Señor, yo lo veo. ¿Por qué? Porque el Señor veía el mal que hacían. Aunque ellos venían, si lee Jeremías 7, ellos venían con sacrificios desde muy lejos a adorar al Señor. Y en el verso 4 de Jeremías 7, no lo voy a leer, pero dice que tenían malas obras y pensaban que ellos eran un templo santo. Dice, hacen malas obras y dicen, librados somos templo de Jehová es esto. Dice en el verso 6, ¿qué hacían? Oprimían a los huérfanos, a las viudas, al extranjero, derramaban sangre inocente, andaban tras dioses ajenos, o sea, las costumbres de los pueblos paganos. Y decimos, yo no hago esto. Pero a veces nuestra vida se comporta como aquellos que no temen a Dios. Capítulo 7, verso 8. Dice que enseñaban palabras mentirosas y confiaban en ellas. Teologías, enseñanzas, doctrinas que están acorde a lo que el hombre quiere oír, al gusto, al corazón, al oído. Endulzan el corazón de la persona para que entonces esa palabra sea agradable. Y dice, enseñan palabras, ¿cómo? Mentirosas, falsas. En el verso 9, mire cómo vivían. Eran ladrones, asesinos, adúlteros, falsos, adoraban a los señores o ídolos. Este era el pueblo de Dios, pero este era el pueblo que le traía ofrenda al Señor. Este era el pueblo, porque Dios le dijo a Jeremías, ponte en la puerta y dile a los que vienen ahí. Y entonces nos duele, porque entonces me confronta, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Dice. No hay que preguntar, más bien hay que afirmar, Señor, perdóname, porque ese soy yo. Y en el verso 10, como venían a la casa de Dios, traían un ritual, obras, pero no había un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué decían ellos? Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Decían, bueno, yo hago todo eso, pero vengo a tu casa, ya cumplí el domingo. Pero di mi ofrenda, ya cumplí. Pero leí la Biblia, escuché al pastor que predicó, ya cumplí con el Señor. Puedo seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Qué quiere decir? Todo esto que le desagrada a Dios. Y entonces decimos, amén, o decimos, ay de mí. Ay del hermano que no vino, porque para mí no es esa palabra. No, espero que no. Pero si es para mí, gracias a Dios, porque Dios nos ama y nos habla a nosotros. Y entonces en el verso 3 nos dice que esa cueva de ladrones, esos que vivían de esa manera, ¿cómo podían dejar de ser esa cueva de ladrones y venir y presentarse realmente delante de Dios y convertirse en una casa de oración y dar el fruto que el Señor pedía, como el Señor de la viña que manda a pedir su fruto? Dice en Jeremías capítulo 7, verso 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Lea conmigo: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. ¿Qué dijo el Señor? Mejoren sus caminos y sus obras. Ya les dije, ¿se dieron cuenta? Mejoren esos caminos. Y dice, entonces, ese verso termina, los haré morar en este lugar. Entonces esta casa será llamada casa de oración. Verso 5 le dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, como dijo antes, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. Es un pasaje similar al otro, pero ahora aumenta. Sí, hagan justicia, vivan de esta manera, pero hagan también justicia con su prójimo. Amen a Dios, pero también vivan esa justicia con su prójimo. Verso 7.
¿Qué nos dice en Jeremías 7:7? Lean conmigo. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Cuándo? Cuando demos fruto, el fruto que Él pide, nos hará morar en su reino, en su viña. ¿Qué es lo que el Señor quiere de día de nosotros? ¿Qué busca Jesús? ¿Qué fruto busca de ti? ¿Qué fruto busca de mí? ¿Qué quiere el Señor hoy en su casa, en la iglesia Centro Discipular, en su viña, en la iglesia cristiana en todo el mundo, en su pueblo, aquellos que levantan su nombre y se llaman cristianos, en los que le adoran cada domingo, entre semana y cantan, aquellos que leen la palabra de Dios y dicen conocerle? Mejoren sus caminos y sus obras, hagan justicia con su prójimo, y entonces yo los haré morar en este lugar. Entonces yo moraré con ustedes, estarán en mi presencia y me regocijaré en ustedes. Cuando el Señor Jesús está entrando a Jerusalén, eso es lo que quiere de su pueblo. ¿Qué es lo que quiere de ti, hermano? ¿Qué es lo que quiere de mí? Quiero que hoy reflexiones en tu corazón y quiero que oremos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Nos presentamos, Señor, con necesidad en nuestro corazón. Necesidad de proclamar tu nombre, porque hay muchos que no te conocen, pero una necesidad mayor y personal de que nuestra vida sea transformada e impactada por tu Espíritu y por tu palabra. Que podamos vivir como esa casa de oración, ese lugar santo donde tú moras, y no como cueva de ladrones, y no como las costumbres del mundo. Aún, Señor, si nosotros hemos pecado, perdónanos, porque hoy queremos venir humillados ante ti. Queremos reconocer que tú eres el que entra a Jerusalén como rey. Proclamamos tu nombre, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Te proclamamos nuestro Dios y te exaltamos como nuestro Salvador. Eso es lo que queremos hacer, pero no solamente con nuestra voz, sino que al vivir nuestra vida pueda dar fruto y evidencia que somos tus hijos. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad nuevamente de conocerte, de arrepentirnos, de volvernos a ti y de disfrutar de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.